Mi hermana me escribió, no te queremos en la boda. Es un evento de clase. Mamá añadió un emoji de risa. Yo respondí, entendido. También cancelaré los pagos de clase. Se burlaron de mí en el chat. Al amanecer, sus reservas habían desaparecido. Su cuenta fue rechazada, y mi hermana vino a tocar a mi puerta. Cuando mi hermana anunció su compromiso, me alegré de verdad por ella. No éramos las mejores amigas ni nada parecido, sino más bien socias en un negocio familiar. Así lo sentí siempre. Me llamaba cuando necesitaba algo, casi siempre dinero, y yo decía sí más a menudo de lo que debería. Pero iba a casarse, y pensé que quizás esto finalmente cambiaría las cosas entre nosotras. Le dije que la ayudaría en todo lo que pudiera. Ella sonrió y dijo que ya sabía que lo haría. La primera gran petición llegó menos de una semana después. Un mensaje de texto, ni siquiera una llamada. Oye, ¿puedes enviar $7,000 para el depósito del lugar? Te lo devolveremos después de los regalos de boda, lo prometo. Sin contexto, sin detalles, solo el número. $7,000. Ni siquiera lo dudé. Se lo transferí esa misma tarde y me dije a mí misma que era un regalo, no un préstamo. En el fondo, sabía que nunca volvería a ver ese dinero. Pero era mi hermana pequeña, y se suponía que las bodas eran especiales. Quizás nos acercaría más. No fue así. El silencio después de que envié el dinero fue la primera grieta. Ni un gracias, ni una foto del lugar, ni siquiera una captura de pantalla de la confirmación. Un único emoji de corazón 3 días después. Eso fue todo. No insistí. Solo esperé. Supuse que pronto me incluirían, que me pedirían opinión sobre el vestido, la distribución de las mesas, la música. Pero no fue así. Fue como si hubiera cogido el dinero y me hubiera borrado por completo de la planificación. Luego llegó el anuncio. No fue para mí. Ni siquiera fue en nuestro chat familiar. Fue en un directo de Instagram. Recibí una notificación de que estaba en vivo y lo abrí por curiosidad. Estaba allí, con un vestido blanco de ensayo, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Detrás de ella, su prometido servía champán. Él agradeció a todos los que los apoyaron. Ella dijo que la boda estaba totalmente pagada y que todo fue posible gracias a su duro trabajo y a la ayuda de la familia de verdad que creyó en ellos. Familia de verdad. Los comentarios llegaban a raudales. Amigos, compañeros de trabajo, desconocidos con emojis de flores llamándola su modelo a seguir. Yo solo miraba la pantalla. Esa noche, publiqué un único comentario bajo el vídeo que subió, un emoji de un peón de ajedrez. 3 minutos después, fue eliminado. 6 minutos más tarde, oí golpes en mi puerta. Vino con todo el glamour de la boda, todavía con tacones y el maquillaje perfecto. Ni siquiera saludó. Entró y exigió saber qué significaba mi jueguito con el emoji. No dije nada. No le debía una explicación por algo que entendía perfectamente. Empezó a gritar, acusándome de intentar humillarla públicamente. No paraba de preguntar si estaba celosa. Estuve callada la mayor parte del tiempo, pero entonces dijo algo que me hizo cambiar. Dijo que siempre hago que todo gire en torno a mí, y que estaba harta de andarse con rodeos con mi bagaje emocional. Nos empujamos. No fue una de esas peleas de película interminables. Fue un borrón torpe. Ella me empujó. Yo la empujé de vuelta. Se le salió un zapato. Me agarró de la manga. Y le dije que se largara de una vez. Se fue, jurando que no volvería a hablarme nunca más. Pero ya ni siquiera estaba enfadada. Ya no. Simplemente, estaba harta. Más tarde esa noche, recibí una llamada de nuestra madre, y luego otra de papá. Sabía lo que mi hermana les había contado antes de que yo contestara. Estaban preocupados, confundidos, tratando de averiguar qué había pasado entre nosotras. Les conté todo, los $7,000, la publicación, la pelea. No gritaron. Sonaban cansados, como si los hubieran metido en un lío que no entendían. Mi madre dijo, quizás ambas necesitéis calmaros y hablar cara a cara pronto, como familia. Yo dije, vale.
Pero no lo decía en serio, porque en ese momento me di cuenta de algo. No se trataba del dinero. Se trataba de mi lugar en su vida. Y no tenía ninguno, a menos que estuviera desempeñando un papel que la beneficiara a ella. No era su hermana. Solo era una pieza de ajedrez en su tablero, un peón que movía cuando necesitaba ayuda. Y estaba a punto de aprender lo que pasa cuando el peón deja de jugar. 2 días después de la pelea, dejé de hacerme la buena. No grité. No publiqué nada. No supliqué reconocimiento. Simplemente, empecé a mover los hilos en silencio. Con precisión. El lugar de la celebración fue lo primero. Esos $7.000 no fueron un regalo. Fue mi reserva, con mi tarjeta de crédito, porque ella no cumplía los requisitos por sí sola. Así que llamé y la cancelé. La mujer al teléfono se disculpó por la política de no devolución, pero no era por eso que llamaba. No quería el dinero de vuelta. Quería que desapareciera. Luego pasé al fotógrafo. Yo había sido la que firmó el contrato. ¿El mío? Así que también lo cancelé. ¿El DJ? Cancelado. Liberé la fecha. ¿La empresa de alquiler? ¿Hecho? No le dije ni una palabra. No le advertí. Ni siquiera se dio cuenta de que la mitad de su boda existía porque yo la sostenía desde detrás del telón. Dejé que se enterara de la misma manera que yo me enteré de que no le importaba, públicamente. Pasaron 3 días. Mantuve mi teléfono en silencio. Ignoré sus mensajes, las llamadas de nuestras tías, incluso de mi padre. Estaba esperando a que se diera cuenta. Pensé que sería el lugar de la celebración lo que la alertaría, pero fue su prometido. Llamó, sonando incómodo, como si no estuviera seguro de en qué se estaba metiendo. Dijo que el DJ había llamado para confirmar una cancelación y preguntó si yo tenía alguna idea de lo que estaba pasando. Le dije simplemente, lo cancelé. Una larga pausa. Preguntó por qué. Le dije que probablemente debería hablar con mi hermana sobre eso. 10 minutos después, estaba en mi puerta otra vez. Sin maquillaje, sin tacones esta vez, solo rabia. No intentó entrar. Se quedó en el pasillo, gritando fuerte, acusándome de destruir su futuro, de humillarla, de sabotear lo único bueno que tenía. Me quedé en la puerta y dejé que se desahogara. Cuando hizo una pausa, le dije la verdad. Le dije que cancelé la boda porque estaba construida sobre una mentira, sobre la manipulación, sobre mí, y que ya estaba harta de financiar su autoengaño. Se quedó en silencio por un segundo, y luego me llamó amargada. Que estaba sola, celosa, patética. Que la estaba castigando porque tenía algo que yo no tenía. Casi me reí. Le dije que preferiría estar soltera para siempre que vivir una vida que dependiera de hacer sentir culpables a los familiares para sacarles dinero. Entonces se adelantó y me empujó. Sucedió rápido. Empujó. Di un paso atrás. Resbaló en el umbral. No se cayó, solo tropezó, pero eso rompió algo en ambas. Le dije que se fuera y que no volviera nunca más. No discutió, simplemente se fue. Esa noche, empezaron las llamadas. Mi padre, mi madre, y luego los dos juntos. Vinieron a la mañana siguiente, se sentaron en mi cocina y me suplicaron que lo dejara pasar. Dijeron, somos familia, y las familias no se abandonan por dinero. No dije mucho. Les dejé hablar. Luego les recordé los últimos 5 años. Cómo cubrí su alquiler más de una vez. Cómo pagué su tarjeta de crédito cuando estaba entre trabajos. Cómo la llevé a citas, cubrí depósitos, llené su nevera cuando no pedía ayuda porque no esperaba a que lo hiciera. Lo daba por hecho. Y luego esta boda, se suponía que debía arrojarle dinero mientras ella se atribuía el mérito de haberlo hecho todo sola. No supieron qué decir. Mi madre empezó a llorar. Mi padre simplemente se quedó allí, frotándose la cara. Finalmente, me preguntaron si podía dejar que la boda se celebrara por ellos. Solo esta última cosa, y luego todos podrán seguir adelante. Dije que no, porque la verdad era que esto no era lo último. Solo era lo más reciente. Sin mí, la boda no podría celebrarse.
y ahora todos lo entendían por fin. Pasaron 3 días más. Intentó salvarla, intentó volver a reservar las cosas, intentó usar la tarjeta de su prometido, y luego la suya. Nada funcionó. Y entonces llegó el día de pagar el alquiler. Me escribió que estaba a punto de quedarse corta, solo hasta después de la boda, solo una vez más. Ni siquiera abrí el mensaje. Faltaban 5 días para la boda. Los invitados ya estaban llegando en avión. Y no tenía lugar, ni tarta, ni fotógrafo, ni vestido. Ese también estaba financiado, y había omitido un pago. Y ahora, al parecer, tampoco tenía dinero para el alquiler. Había construido toda una celebración sobre una estructura de cosas prestadas, la mayoría de ellas de mi parte, y ahora todo se estaba derrumbando. Llamó. No contesté. Me escribió, ¿ya has dejado claro tu punto de vista? ¿Contenta ahora? La dejé en visto porque no me interesaba la venganza. Me interesaba la libertad, y ella apenas empezaba a entender cómo era la vida sin alguien que limpiara su desastre. A mediados de esa semana, mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de familiares de los que no había sabido nada en años. Toda la familia estaba hablando, y no tardé en averiguar por qué. La boda perfecta de mi hermana, de la que había estado presumiendo en línea durante meses, se estaba desmoronando. Al parecer, le estaba diciendo a la gente que había habido una serie de emergencias. A un primo le dijo que el lugar de la celebración tenía un problema de inundaciones. A otro, que el fotógrafo había cancelado a última hora. Alguien más dijo que afirmó que el servicio de catering había quebrado. Cada historia era ligeramente diferente, como si ni siquiera pudiera mantener sus mentiras en orden. Pero cada versión tenía una cosa en común: nunca asumió la responsabilidad y nunca me mencionó. No me molesté en corregir a nadie. Simplemente dejé que se desarrollara. Había estado en silencio el tiempo suficiente para saber que el silencio puede ser poderoso cuando la verdad es inevitable. Siempre se filtra, una grieta a la vez. 2 días antes de la boda, llamó 6 veces seguidas. No contesté ni una vez. Su prometido incluso intentó llamar, dejando un mensaje que sonaba más a súplica que a otra cosa. Solo tenemos que hablar, dijo. Lo borré. Cuando llegó el sábado, el día que se suponía que era su boda, me desperté temprano. Estaba nublado, el tipo de mañana gris y apagada que se siente más pesada de lo que debería. Hice café, apagué las notificaciones de mi teléfono y me quedé en casa. No miré las redes sociales. No me importaba ver qué estaba fingiendo ese día. Al mediodía, la gente empezó a darse cuenta. Mi prima Jenny me escribió, diciendo que ella y su marido habían llegado al lugar y habían encontrado las puertas cerradas. Ninguna señal, ningún personal, solo silencio. Los invitados estaban de pie, confundidos, tratando de llamar a mi hermana, que al parecer no respondía a nadie. Fue entonces cuando empezaron las llamadas para mí. Un mensaje de voz decía: Rachel, ¿estás bien? Tu hermana dijo que tuviste una crisis nerviosa. Otro preguntaba si era verdad que había sabotajeado la boda porque no podía soportar que fuera feliz. Alguien más dijo que ella afirmó que yo estaba en un psiquiátrico. Era casi divertido lo lejos que estaba dispuesta a llegar para hacerse pasar por la víctima. Casi. Esa tarde, mi padre apareció en mi puerta, solo. Mi madre no vino, lo cual era inusual. No parecía enfadado, solo viejo. Se quedó de pie en mi sala de estar un rato antes de decir nada. Luego me preguntó algo que no esperaba. ¿Crees que le fallamos? Eso me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. No respondí de inmediato. Solo lo miré, y él me miró a mí. Y por primera vez en mi vida, pude notar que no la estaba defendiendo. Estaba empezando a entender. Finalmente, le dije lo que creía, que amar a alguien no significa encubrirlo. Que dejarla coger y coger sin consecuencias no era amabilidad. Era permiso. Y ella había estado viviendo de permisos toda su vida. Asintió lentamente, dijo que solo quería paz de nuevo. Le dije que la paz no proviene de fingir que no ha pasado nada. A la mañana siguiente, todo empeoró. Mi madre llamó, llorando esta vez.
Dijo que mi hermana y su prometido estaban atrasados en el alquiler, 2 meses. Al parecer, había usado la mayor parte de su fondo para la boda en depósitos que nunca se molestó en recuperar después de que cancelé todo. Ahora estaban en la ruina. Mi madre me preguntó si podía ayudarles solo esta vez para evitar que los desalojaran. No respondí. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se atenuó. Sabía que si respondía, aunque solo fuera una vez, todo volvería a empezar. Las excusas, la culpa, el ciclo. Esa tarde, mi hermana me envió una foto por mensaje de texto. Estaba sentada en el suelo de su apartamento, rodeada de facturas sin abrir y cajas de decoración de boda. Sin palabras, solo la imagen. Ya ni siquiera me sentía mal, porque eso no era remordimiento. Era desesperación. Todavía no entendía que el problema no era la boda cancelada. Era toda su forma de vivir. Cada parte de su vida estaba construida sobre el esfuerzo de otra persona, el dinero de otra persona, el perdón de otra persona. Pensé que quizás finalmente aprendería, pero 2 días después, mi padre volvió a llamar. No perdió el tiempo. Su voz era baja, tranquila, demasiado tranquila. Dijo, Rachel, tienes que venir al hospital. Es mamá. Por un momento, todo dentro de mí se silenció. La ira, la satisfacción, incluso la sensación de control que había construido. Todo desapareció. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la guerra que había comenzado ya no era solo entre mi hermana y yo. Estaba destrozando a toda la familia, y no estaba segura de cómo detenerla. Llegué al hospital en 20 minutos. No recuerdo haber aparcado ni entrado. Solo recuerdo a mi padre de pie cerca de las máquinas expendedoras, con aspecto de no haber dormido. Cuando me vio, se acercó y me abrazó sin decir una palabra. Mi madre se había desplomado en su cocina esa mañana. Arritmia inducida por el estrés, dijo el médico. No un ataque al corazón en toda regla, pero sí una advertencia seria. La habían ingresado para monitorizarla durante la noche. Estaba estable pero conmocionada. Entré en la habitación y la vi conectada a un monitor, con los ojos cerrados, los labios secos. Los abrió cuando me acerqué e intentó sonreír. Hacía años que no la veía tan pálida. Solo quiero paz, susurró. Me senté allí un rato, sosteniendo su mano, sin hablar, solo pensando en lo lejos que habían llegado las cosas. Como algo que empezó con un favor de $7,000 terminó con mi madre en una cama de hospital. Entonces entró mi hermana. Tenía un aspecto terrible. Pelo graso, ojeras, una sudadera ancha que probablemente pertenecía a su prometido. Ni siquiera me miró, fue directamente hacia mamá, le besó la frente y se sentó en la silla al otro lado de la habitación. Nadie dijo nada durante un rato. Luego, de la nada, empezó a llorar. No en voz alta, solo sollozos silenciosos, como alguien que intenta no desmoronarse en público. Al principio no me lo creí. Pensé que era otra actuación. Pero entonces dijo algo que me pilló completamente por sorpresa. He cancelado el compromiso. La habitación se quedó en silencio. Levanté la vista. Mi padre la miró fijamente. Mi madre parpadeó con fuerza, como si no estuviera segura de haber oído bien. Se secó la cara con la manga y dijo que no podía lidiar conmigo. Dijo que no vivo en la realidad. Que trato a la gente como si fuera desechable. Y tiene razón. Nadie habló. Ella continuó. Dijo que no había dormido en días. Que estaba endeudada. Que había vendido algunas de sus cosas solo para comprar comida la semana pasada. Que había pasado las 2 últimas noches durmiendo en casa de una amiga porque le daba demasiada vergüenza volver a casa. Entonces me miró, y no fue con odio. Ni siquiera era ira. Era algo diferente. Como si finalmente hubiera visto los destrozos que había dejado a su paso. Lo he estropeado todo. Lo sé. Te utilicé. Utilicé a todo el mundo. Y ni siquiera sé por qué pensé que me merecía algo de ello. No dije nada. Solo la observé desmoronarse. Mi hermana, que pasó toda su vida fingiendo que lo tenía todo bajo control, finalmente estaba sentada entre los escombros de sus decisiones, por una vez, sin culpar a nadie más.
Esa noche, después de que salimos del hospital, mi padre preguntó si podíamos reunirnos todos en casa al día siguiente. Quería que nos sentáramos, solo los 4, y decidiéramos hacia dónde íbamos a partir de ahora. No le di una respuesta de inmediato. Pero a la mañana siguiente, aparecí. Mi hermana ya estaba allí cuando llegué, sentada a la mesa de la cocina sin maquillaje, sin teléfono, solo con una taza de té y un bloc de notas legal. A mi madre le habían dado el alta esa mañana y estaba arriba descansando. Nos sentamos y, para mi sorpresa, mi hermana deslizó el bloc de notas por la mesa. En él había 2 columnas, lo que debo y cómo lo arreglaré. No era perfecto. Era un desastre, pero era un comienzo. Había anotado cada dólar que todavía me debía. Cada proveedor al que había ignorado. Cada factura que había pasado por alto. Y luego, con letra temblorosa en la parte inferior, había escrito: quiero ser alguien de quien puedas estar orgullosa algún día. Pero sé que no merezco tu ayuda de nuevo a menos que demuestre que estoy dispuesta a arreglar esto por mí misma. Me quedé mirando la página durante mucho tiempo. Y entonces dije: te ayudaré, dentro de unos límites. Te apoyaré para que aprendas a arreglar tu vida, no para financiarla. Ella asintió. No fue un momento de película. No lloramos ni nos abrazamos, pero por primera vez en años, sentí que éramos 2 hermanas de verdad, no solo 2 personas encerradas en una larga y silenciosa guerra. Las semanas siguientes, las cosas cambiaron lentamente. Ella y yo volvimos a casa de nuestros padres mientras mi madre se recuperaba. Como en los viejos tiempos, excepto que todo era diferente. Fregábamos los platos juntas, hacíamos la compra, hablábamos por la noche, hablábamos de verdad y nadie me pidió dinero. Incluso consiguió un trabajo a tiempo parcial en una panadería local. Dijo que no era glamuroso, pero era suyo. Y una mañana, me dijo que estaba pensando en planear una nueva boda. Algo pequeño, sencillo, solo con la familia, pagado íntegramente por ella y su prometido, si es que alguna vez volvía. Pero esa no fue la sorpresa. La sorpresa fue esta: no parecía desesperada porque él volviera. Dijo que si lo hacía, genial. Pero si no, seguiría adelante, seguiría madurando. Por primera vez, no estaba construyendo su vida sobre los cimientos de otra persona. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Era principios de otoño para entonces. El aire era más fresco, más tranquilo. La vida en casa de nuestros padres se había asentado en algo casi pacífico. Mi madre se fortalecía cada día, y mi hermana, sorprendentemente, cumplía su palabra. Hacía el turno de la mañana en la panadería 6 días a la semana, empezó a pagar pequeñas deudas una por una y vendió los ridículos artículos de lujo sobre los que solía publicar solo para parecer exitosa. No más bolsos de diseñador. No más vacaciones de última hora para darse un capricho. No más imagen alquilada, solo realidad. Una tarde, entré en la cocina y la vi con una hoja de cálculo abierta, un lápiz en la boca y una calculadora de verdad a su lado. Estaba haciendo un presupuesto. En serio, un presupuesto. Fue a la vez hilarante y surrealista. Levantó la vista y dijo: ¿adivinas cuántos intereses pagaba por esa tarjeta de crédito que me ayudaste a liquidar el año pasado? Dije: nada. Sonrió. Digamos que podría haber volado a París 2 veces. En clase turista, pero aún así. Fue la primera vez que me reí con ella en lo que parecieron años. Mi madre bajó poco después, moviéndose lentamente pero sonriendo más estos días. También parecía más ligera, como si tenernos bajo el mismo techo de nuevo, incluso en estas extrañas circunstancias, la estuviera curando de maneras que la medicación no podía. Empezó a hornear de nuevo, a leer sus viejos libros de cocina, a poner música antigua mientras cocinaba. Nuestro padre empezó a volver a casa antes del trabajo solo para sentarse con ella mientras hacía sopa. Pero, por supuesto, no todo fue fácil. Una noche, encontré a mi hermana llorando en el lavadero. Al principio no le pregunté por qué. Luego me pasó su teléfono. Su exprometido había publicado fotos con alguien nuevo. Un soft launch, pero obvio. Una chica con la que trabajaba, sonriendo en un bar con él, con la mano en su rodilla. No dijo nada, solo se quedó sentada. No la consolé. Solo me senté con ella hasta que terminó de llorar.
Más tarde esa noche, me sorprendió de nuevo. Dijo, le quería porque no sabía quién era yo realmente. Creo que por eso perseguí esa boda con tanta insistencia. Tenía miedo de que si dejaba de moverme, alguien se daría cuenta de que no tenía nada resuelto. Asentí. No porque me identificara, sino porque finalmente la entendía. Por una vez, no estaba intentando ganar. Solo intentaba ser sincera. Unos días después, nuestra madre tuvo una cita de seguimiento. ¿Todo despejado?, dijo el médico. Su corazón se estaba recuperando bien. Sin signos de daño permanente. Cuando salimos del hospital, preguntó si podíamos parar a por un helado, como solíamos hacer cuando éramos niñas. Nos sentamos en el coche comiendo cucuruchos, con las ventanillas bajadas, una vieja canción de Fleetwood Mac sonando en la radio. Fue entonces cuando lo dijo, de la nada. Creo que todos vamos a estar bien. ¿Por fin? No respondí de inmediato. Solo miré a mi hermana por el espejo retrovisor. Estaba mirando por la ventana, no con el teléfono, no actuando, solo estaba allí. A la mañana siguiente, se despertó temprano e hizo el desayuno para todos. No solo tostadas o huevos, sino un desayuno de verdad. Tortitas, bayas, huevos revueltos, de todo. Dijo que era su agradecimiento a todos nosotros por no rendirnos con ella cuando, probablemente se lo merecía. Luego me entregó algo, un sobre. Dentro había un cheque, solo de $300, pero en la línea de concepto ponía, primer reembolso. No lo cobré. Lo guardé en mi cajón. Creo que solo quería ver qué haría a continuación. Sigue trabajando en la panadería, sigue haciendo presupuestos, sigue viviendo en la habitación de invitados de nuestros padres hasta que ahorre lo suficiente para mudarse por su cuenta. Sin prisas, sin fingir. Y entonces, hace apenas una semana, me dijo algo más. Sigue planeando una boda, pero no con un hombre, sino consigo misma. Quiere hacer una pequeña fiesta, una boda simbólica, solo para celebrar que está en un lugar más sano en su vida. Sin invitados, sin vestido, solo ella, un par de velas y un voto de no volver a perderse nunca más. No me reí. No puse los ojos en blanco. Le ofrecí ayudarla a planificarla si me dejaba. Sonrió y dijo, solo si me dejas pagarlo. Y por primera vez, creí de verdad que podía hacerlo. El día de la boda no se pareció en nada al que había planeado meses atrás. No hubo multitud, ni escenario, ni violinistas alquilados o muros de champán. Solo un espacio de jardín alquilado en casa de una amiga, una pequeña mesa de madera con 2 velas y un vestido de verano blanco de $49 que había comprado en una tienda de segunda mano. Ni siquiera se lo dijo a la mayor parte de la familia, solo a mí, a nuestros padres y a sus 2 amigas más antiguas del instituto. Nadie más, sin dramas, sin necesidad de impresionar a nadie. Y por primera vez desde que empezó todo este lío, sentí que no estaba actuando. Se paró descalza sobre la hierba, sosteniendo un trozo de papel doblado, y leyó un voto en voz alta. No a un hombre, no a un futuro que no existía. Solo a sí misma, a estar presente, a dejar de fingir, a dejar de usar a la gente como escudos contra su propio caos. No era poético. Ni siquiera estaba particularmente bien escrito. Pero era sincero. Cuando terminó, todos aplaudieron ligeramente, no porque se supusiera que debían hacerlo, sino porque se sentía natural. Luego comimos de lo que cada uno había traído. Les había pedido a todos que trajeran un plato en lugar de un regalo. Mi madre hizo sus famosas barritas de limón, y mi padre cocinó a la parrilla en silencio, sonriendo más de lo que le había visto hacerlo en años. Sus 2 amigas trajeron rollitos de primavera caseros y una ensalada extraña que a ninguno de nosotros nos gustó pero que fingimos que sí. Cuando solo quedábamos nosotros limpiando, se acercó a mí sosteniendo otro sobre. Negué con la cabeza antes de que siquiera abriera la boca. Lo digo en serio, dijo. Es más que la última vez. Quiero pagarte todo lo que te debo. Tomé el sobre, lo guardé en mi bolso y no dije nada. No había cobrado el primero. Puede que tampoco cobre este. Ya no llevaba la cuenta, pero podía notar que ahora le importaba, y eso lo hacía diferente. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, nos sentamos todos en la sala de estar como en los viejos tiempos. Mamá envuelta en su manta, papá con los pies en alto,
el olor a barritas de limón todavía en el aire. Mi hermana se acurrucó a mi lado en el sofá, en silencio. De la nada, susurró, solía pensar que simplemente eras fría. La miré. Pero ahora lo entiendo. No eras fría. Solo eras la única dispuesta a lidiar con la realidad. No dije nada. Solo asentí una vez. Antes de acostarme, mi madre me detuvo en el pasillo. Parecía cansada pero tranquila. Dijo, estoy orgullosa de las dos. No fue dramático, solo simple. El tipo de frase que crees porque no se esfuerza demasiado. Y tenía razón. No estábamos arregladas, no del todo, pero estábamos mejor, más sanas. La guerra había terminado. El silencio se había levantado. Ahora, meses después, mi hermana sigue trabajando, sigue haciendo presupuestos, sigue construyendo una vida que es suya, no construida sobre la espalda de otra persona. La boda que una vez planeó había desaparecido, pero en su lugar había algo mejor, algo real. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me siento como un peón. Me siento como una hermana.